La monarquía unida, aproximadamente 1000 a.C., 922 a.C., la era de Saúl. En los días antiguos, cuando las tribus de Israel estaban esparcidas y luchaban por encontrar su identidad, el pueblo clamó por un líder fuerte que pudiera unificarlos. Dios escuchó sus súplicas y a través del profeta Samuel, eligió a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín. Saúl, alto y apuesto, parecía ser el rey perfecto. Bajo su liderazgo, las tribus se unieron y enfrentaron juntos a los enemigos que les rodeaban, los filisteos, amonitas y amalecitas. Sin embargo, el reinado de Saúl estuvo marcado por la tragedia y la desobediencia. En varias ocasiones, Saúl desobedeció los mandatos divinos, lo que llevó a su rechazo por parte de Dios. Fue entonces cuando surgió David, un joven pastor de Belén, cuyo coraje y fe lo llevaron a enfrentarse al gigante filisteo Goliat. Su victoria le ganó la admiración del pueblo y la envidia mortal de Saúl. Con el tiempo, la paranoia de Saúl se volvió insoportable. Trató de asesinar a David en numerosas ocasiones, obligando a David a huir y vivir como un fugitivo. Pero la guerra y la desesperación alcanzaron a Saúl. En la fatídica batalla del monte Gilboa, Saúl y sus hijos perecieron, dejando a Israel sin su primer rey. El reinado de David. Con la muerte de Saúl, David fue ungido rey de Judá en Hebrón. Pero la unidad de Israel aún estaba por lograrse. La guerra civil se desató entre las fuerzas leales a Saúl y los seguidores de David. Después de la muerte de Ish-Boshet, hijo de Saúl, las tribus del norte finalmente reconocieron a David como su rey, unificando el reino. David, con su carisma y liderazgo, transformó Israel. Bajo su mando, el reino se expandió mediante campañas militares victoriosas contra filisteos, moabitas, amonitas y otros enemigos. Pero uno de los logros más significativos de David fue la conquista de Jerusalén, una ciudad fortificada que se convertiría en la capital eterna de Israel. Con la llegada del Arca de la Alianza a Jerusalén, la ciudad no solo se convirtió en el centro político, sino también en el corazón espiritual de Israel. David, sin embargo, no estaba exento de problemas. Su vida personal se vio marcada por el conflicto y la tragedia. La rebelión de su hijo Absalón fue un episodio doloroso que casi le costó el trono. A pesar de sus defectos y errores, David dejó un legado perdurable y preparó el camino para su hijo Salomón, recolectando materiales y diseñando planes para la construcción de un gran templo para Dios. El reinado de Salomón. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Salomón, conocido por su sabiduría desde una edad temprana, se destacó rápidamente como un rey diferente. Su reinado no estuvo marcado por la guerra, sino por la paz y la prosperidad. La construcción del primer templo en Jerusalén fue su logro más grande y perdurable. Este templo se convirtió en el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, un lugar de adoración y sacrificio. El templo, con su magnífica arquitectura y esplendor, atrajo a visitantes de todas partes. Los artesanos fenicios trabajaron junto a los israelitas para crear un edificio que reflejara la gloria de Dios. Además del templo, Salomón construyó un palacio real y otras obras públicas que consolidaron a Jerusalén como una ciudad grandiosa. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel. Reyes y reinas de tierras lejanas, como la reina de Saba, vinieron a escuchar su sabiduría y admirar la prosperidad de su reino. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en un centro de comercio y cultura, acumulando una gran riqueza. Sin embargo, los últimos años del reinado de Salomón fueron problemáticos. Para asegurar la paz con las naciones vecinas, Salomón se casó con numerosas princesas extranjeras, lo que introdujo la idolatría en Israel. Además, los grandes proyectos de construcción
y el lujo de su corte impusieron pesados tributos sobre el pueblo, generando descontento. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam ascendió al trono. Pero la tensión y el descontento que se habían acumulado durante el reinado de Salomón explotaron. Roboam no supo manejar la situación, y el reino se dividió en dos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. La monarquía unida fue una época de grandeza y transformación para Israel. Bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, el pueblo de Israel experimentó un período de unificación, expansión y prosperidad. Jerusalén se estableció como la capital eterna y el centro espiritual del pueblo judío. Pero también fue una época de desafíos y decadencia que prepararon el terreno para la división y las dificultades que seguirían en los siglos posteriores. La historia de estos reyes, con sus triunfos y tragedias, continúa resonando en la memoria y la identidad del pueblo judío hasta el día de hoy.